Hola a todos, este es un nuevo video de Guillermo y Marcelo en las Heras, en este caso para comenzar con la unidad de vectores. Para empezar vamos a trabajar con vectores muy sencillos, que son los vectores en R2 y en R3. Un vector para nosotros será simplemente desde el punto de vista geométrico una flecha que sirve para representar magnitudes físicas, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, o lo que ustedes deben haber visto en física, el vector posición. Ese vector va a quedar unívocamente definido por un par de puntos, un punto al que vamos a llamar origen o donde comienza el vector, y otro se llama punto final o extremo, que es el punto en donde ese segmento queda perfectamente definido y terminado. En nuestro ejemplito podemos ver que P es nuestro origen, que Q es nuestro extremo o final, que nuestro vector tiene una longitud, que es la distancia que hay entre sus dos extremos. La vamos a llamar módulo dentro de un tiempito. Que esta flechita de acá le da el sentido al vector y que la línea punteada en verde, la recta en la que está incluido nuestro vector, lo que le da es la dirección. Entonces, con el origen y el extremo final van a quedar perfectamente definidas la dirección, el sentido y la longitud de nuestro vector. En R2, los puntos, ya sabíamos, los podíamos representar por un par ordenado, donde la primera coordenada era la X y la segunda la Y. Por eso en R2 a un punto P lo vamos a llamar PX-PY. Si se fuera Q sería QX-QY y así siguiendo. En el ejemplo, nuestro vector B arranca en el punto P, sus coordenadas son 3, 1, y finaliza en el punto Q, cuyas coordenadas son 0, 2. Como este vector arranca en P y termina en Q, muchas veces en lugar de llamarlo B, lo vamos a llamar vector PQ. En el caso del vector W, la diferencia respecto del anterior es que arranca en el origen de nuestro sistema de coordenadas, en este caso arranca en el 0, 0, y finaliza en el punto R, cuyas coordenadas son -2, -2, y como este vector arranca en O y termina en R, lo podemos llamar también vector OR. En R3, lo único que tenemos que hacer es agregar una nueva coordenada. La podemos llamar coordenada Z, por eso en R3 un punto P será PX, PY y PZ. Y entonces, en nuestro ejemplo, nuestro vector B ahora arranca en el punto -1 de X, 2 de Y y 0 de Z, y finaliza en el punto Q, cuyas coordenadas son 0 de X, 0 para Y y 2 para Z. Dentro de un tiempito veremos cómo encontrar las coordenadas de este vector, que también podríamos llamar vector PQ. En el caso del vector W, igual que en R2, arranca en el origen, por lo tanto arranca en el punto 0, 0, y ahora tenemos que agregar una nueva coordenada 0, y finaliza en el punto R, que en este caso es 0 la coordenada X, -2 la coordenada Y, y 0 la coordenada Z. Por lo tanto, a este vector W, también como arranca en O y termina en R, lo podemos llamar vector OR.
O sea que podemos ver que hay vectores que arrancan en cualquier lugar del plano y algunos de ellos pueden arrancar en el origen de nuestro sistema de coordenadas. En el caso de que nuestros vectores arranquen en el origen de coordenadas, vamos a poder identificar al punto cualquiera, por ejemplo P, con la flecha que arranca del origen y finaliza en P, y entonces vamos a decir que este es nuestro vector OP, o también nuestro punto P. También va a ser importante que si tenemos en R2, después lo ampliaremos a R3 y a Rn, dos puntos, P y Q, P de dos coordenadas, Px y Pi, y Q también, obviamente, de dos coordenadas, Qx y Qy, vamos a definir dos operaciones muy importantes para nosotros, que son la suma de P y Q, que se definirá como la primera coordenada, Px más Qx, y la segunda coordenada, Pi más Qi. O sea que para sumar dos puntos o dos vectores, si es que el origen está en el 0, 0, lo único que tenemos que hacer es sumar las primeras coordenadas por un lado y ponerlas en la primera coordenada del resultado, sumar las segundas coordenadas entre sí y ponerlas en la segunda coordenada del resultado. La segunda operación que nos importa es el producto por un escalar con un K perteneciente a R. Si vamos a hacer K por P, lo que va a ocurrir es que tendremos que multiplicar por K a la primera coordenada de P, y entonces K por X será la primera coordenada del resultado, y lo mismo debemos hacer con la segunda coordenada. Perdón, puse Q, y no es Q. La segunda coordenada de P, claramente, es Pi. Muy, muy importante es que de A y B podemos inferir que si en lugar de tener que hacer una suma, tenemos que hacer una resta, o sea, P menos Q, la podemos pensar como la suma entre P y menos 1 por Q, o sea, nuestro P, que será simplemente Px Pi, y en menos 1 por Q aplicamos la propiedad anterior, multiplicamos por un escalar, menos 1 en este caso, y entonces nos queda menos Qx menos Qy, y entonces después sumamos primer coordenada con primer coordenada, nos quedará Px más menos Qx, directamente lo escribo como menos Qx, y la segunda coordenada será Pi más menos Qy, o sea, directamente menos Qy. O sea que si tenemos que restar dos puntos o dos vectores que comienzan en el origen, lo único que tenemos que hacer es restar las primeras coordenadas entre sí y lo mismo con las segundas. Vamos a trabajar ahora con algunos ejemplitos simples. Vamos a ver, por ejemplo, que nos den un punto P, 3, 2 y un punto Q, menos 1, 2, y nos piden determinar P más Q y luego representar en el plano a P, a Q y a P más Q. Obviamente, si tenemos que hacer P más Q, lo que tenemos que hacer es a 3, 2 sumarle menos 1, 2, y sabemos entonces que tenemos que sumar coordenada con coordenada. Nos queda 3 más menos 1, que directamente podemos escribir como 3 menos 1, y 2 más 2 será la segunda coordenada de P más segunda coordenada de Q, y si resolvemos, 3 menos 1 nos da 2, y 2 más 2 nos da 4. Quiere decir entonces que P más Q es 2, 4. Vamos a representar a P. P era el 3, 2. Entonces, a P lo teníamos por este lugar. Y entonces,
el vector correspondiente, arrancando desde el origen, es este vector de acá. Para Q estaba en el -1, 2, o sea que Q estaba por acá. Y el segmento correspondiente para representar al vector será este de acá. Y si representamos a P más Q como el 2, 4, el 2, 4 entonces estará por acá. Este es P más Q, que como vector, vamos a dibujarlo en verde, será este vector de acá, que podemos ver claramente que cumple con la regla del paralelogramo. Desde la punta de P ponemos o trasladamos rígidamente a Q y llegamos a P más Q, o bien desde la punta de Q dibujamos al vector P y también llegamos a P más Q. Entonces vemos que se cumple la regla de la poligonal o del paralelogramo. En la siguiente parte de este ejemplo, lo que nos piden es determinar -1 por P y 2Q. Entonces, para -1 por P, hay que hacer -1 por el 3, 2, y como ya vimos, solo hay que multiplicar por el escalar a cada una de las coordenadas, y entonces obtendremos como resultado -1 por 3, -3 para la primera coordenada, y -1 por 2, -2 para la segunda coordenada. En el caso de 2 por Q, tendremos que hacer 2 por el -1, 2. Y obviamente, procediendo de la misma manera que recién, 2 por -1 es -2, y 2 por 2, 4. Lo importante de esto va a ser lo siguiente. Fijémonos qué pasaba con P. Recordemos que P estaba en este lugar y habíamos dicho que le correspondía este vector desde el origen. Si representamos a -P es -3 para X y -2 para Y. Acá tenemos a -P y lo vamos a escribir en naranja al vector correspondiente. Y lo que vemos entonces es que al haber multiplicado por -1, cambió el sentido del vector, se mantuvo la dirección y se mantuvo la longitud. En el caso de 2 por Q, representemos a Q, como ya sabíamos, nuestro Q estaba en -1, 2, nuestro Q estaba por acá y el vector correspondiente era este de acá, mientras que cuando tenemos a 2Q, que es -2, 4, llegaremos al -2, 4. Vamos a sacar el Q de donde lo dibujé para que no nos estorbe en lo que necesitamos. Y entonces vamos a poner Q acá. Acá estará 2Q. Lo vamos a dibujar en celeste, un poquito por afuera de Q para que se vea lo que necesitamos.
será este vector de acá. Y entonces lo que vemos es que al haber multiplicado por 2, se mantuvo la dirección, se mantuvo el sentido, pero el vector quedó más grande, quedó del doble de tamaño, como pueden ver ahí. Entonces, vamos a poder hacer la siguiente inferencia. Recuerdan que hace un ratito habíamos analizado qué pasaba con K por P, y entonces vamos a decir primero que si el módulo de K es mayor que 1, lo que va a sufrir el vector es una dilatación o amplificación. Vamos a ver que si el módulo de K, el escalar por el cual multiplico, es menor que 1, lo que va a sufrir es una contracción, se va a achicar el tamaño. Vamos a ver que si K es mayor que 0, o podrán apreciar que si K es mayor que 0, se mantiene el sentido. Mientras que si K es menor que 0, cambia el sentido. Y en todos los casos, estamos hablando de K distinto de 0, obviamente, y que en todos los casos se mantiene la dirección. Para finalizar, vamos a ver un caso en R3, los puntos P y Q, o los vectores OP y OQ, tienen en este caso coordenadas 2, menos 1, 0 y 2, 0, 3, y nos piden indicar las coordenadas de un nuevo vector R, o un nuevo punto R, si quieren, que sale de hacer 2P menos Q. Ya habíamos visto que la resta la podíamos representar como la suma de menos 1 por, y acabamos de ver en el menos 1 por que lo que hace es el opuesto. Por lo tanto, hacer 2P menos Q es lo mismo que hacer 2P más el opuesto de Q, y ahora lo vamos a analizar de mejor manera. Obviamente nos quedaría 2 por el 2 menos 1, 0, que aplicando la propiedad que vimos hace un rato, quedaría 4 menos 2, 0, multiplicando por 2 a cada una de las coordenadas. Ahora tenemos que multiplicar por menos 1 a las coordenadas 2, 0 y menos 3, y entonces nos quedarán 2, 0 y 3. Y para finalizar, lo único que tenemos que hacer es sumar coordenada a coordenada. Nos queda, vamos a escribirlo explícitamente solo por ser el primer ejemplo en R3, 4 más menos 2, que es 4 menos 2, menos 2 más 0, segunda más segunda, y en la tercera coordenada, 0 más 3, tercera más tercera. Y entonces, finalmente, R será 4 menos 2, que da 2, menos 2 más 0, que da menos 2, y 0 más 3, que es 3. De regalito podemos ver cómo quedaría esto. Tenemos entonces nuestro, vamos a ponerlo en negro porque si no, no se va a ver. Tenemos nuestro eje X por acá, nuestro eje Y por acá y nuestro eje Z por acá. Tenemos el punto P o vector P. Vamos a representarlo ahí, el vector OP, OP. Este sería 2P. Vamos a continuar entonces hasta llegar a 2P. Obviamente arranca desde el origen. Nuestro Q
vamos a representarlo en azul. Ahí tenemos el vector para Q. El opuesto de Q, vamos a representarlo con este color, no se va a ver. Vamos a representarlo también en azul para que se vea más fácil. Entonces, acá tenemos menos Q y en verde vamos a representar nuestro vector resultante de 2P menos Q, y lo que podemos ver entonces es que 2P más menos Q también cumple en R3 con la regla del paralelogramo o la regla de la poligonal, que en este caso lo que podemos hacer es, a partir de 2P dibujar un vector con la misma dirección o dirección paralela, el mismo sentido y la misma longitud que menos Q, y vemos que llegamos a R. O bien, también lo podríamos haber pensado como desde el extremo de menos Q sumar el vector (2P), en realidad un vector que es paralelo a 2P, que tiene el mismo sentido y la misma longitud, y llegamos a R. En el próximo video vamos a ver cuáles son estas características de vectores que tienen mismo sentido, direcciones paralelas y que difieren en el origen. Espero que les haya servido. Nos vemos entonces en el próximo video.